espejo, donde nacen historias sin final. Todos los derechos reservados, pero la diversión es universal. Deja tu like con poder, comenta qué historia vendrá. Suscríbete a esta aventura y juntos la magia crecerá. Capítulo 71. Tú eres el agua fértil madrugada. Y Ellie se despertó temprano como de costumbre. Justo cuando se incorporó, escuchó el sonido del agua. Mentiroso, no te lo he dicho muchas veces. No tienes que venir tan temprano todas las mañanas. Y Ellie esbozó una sonrisa amarga y de impotencia. El sonido del agua era Hinlier escurriendo una toalla en un recipiente. Entre todos sus alumnos, el temperamento de Hinlier era el más gentil y virtuoso. Desde que supo de su discapacidad visual, se había hecho cargo de muchos aspectos de su vida diaria. Originalmente, solo se dedicaba a lavar la ropa, doblar mantas, cocinar y fregar los platos, pero últimamente, Hinlier parecía haberse vuelto cada vez más virtuosa. Antes de mudarse aquí, Hinlier empezó a venir todas las mañanas a ayudarle a asearse. Incluso una vez quiso ayudarle a cambiarse de ropa, lo que provocó que Ellie le tuviera un poco de miedo. La vista del maestro es un inconveniente. No soy como ellos. No puedo patrullar ni cultivar la tierra para compartir las cargas del maestro. Solo puedo aportar mi escasa fuerza. Hinlier habló sin reservas mientras se acercaba con una toalla. El profesor piensa regañarme otra vez, o te lavarás la cara primero. Chica, suspiró, gracias por tu arduo trabajo. Y Ellie suspiró y simplemente dejó de resistir. Hinlier no dijo mucho. Se inclinó con cuidado y limpió la cara de Ellie, sin dejar ni un solo rincón sin limpiar. Si Ellie pudiera abrir los ojos en ese momento, seguramente vería que cuanto más se acercaba ella a él, más rojo se ponía el rostro de Hinlier, como una manzana, incluso los lóbulos de sus orejas estaban enrojecidos. En el pueblo, esto ya no era un secreto. Casi todos los estudiantes sabían que el corazón de Hinlier estaba lleno de Ellie. Los Yao Zorro no son una raza Yao con poderosas capacidades de combate. Su verdadera especialidad es crear ilusiones y usar su exquisita belleza para realizar técnicas de encantamiento. Se dice que no hay que provocar a un Yao Zorro. Una vez atacado, el resultado suele ser el agotamiento de su esencia, Kiralma, muriendo en un tierno abrazo. Pero el mundo ignora que un zorro Yao jamás debe enamorarse. Una vez que lo hacen, su técnica de encantamiento más poderosa se arruina por completo y ya no pueden usarla. Casi se podría decir que pierden el 70% de sus habilidades. Hinlier fue el ejemplo. Originalmente, tras su transformación, debería haber sido la más difícil de vencer entre los monstruos espirituales. Su habilidad para crear ilusiones era sin precedentes y poseía un encanto natural. Incluso sin intentarlo, un simple ceño fruncido o una sonrisa podían perturbar la mente de un oponente. Incluso alguien tan fuerte como Uji o Silverwolf difícilmente podría decir que podía derrotar fácilmente a un Hinlier como él. Pero poco después de la transformación de Hinlier, todos descubrieron repentinamente que la técnica de encantamiento de Hinlier había fallado. Seguía siendo de una belleza incomparable, pero ya no era como antes, cuando una sola mirada bastaba para hechizar el alma divina. Solo entonces todos se dieron cuenta de que Hinlier había violado el mayor tabú del clan del demonio zorro. Profesor, ¿qué le gustaría desayunar? Hinlier preguntó, mirando hacia atrás mientras ordenaba el lavabo. Todo está bien, tú decides. No te esfuerces demasiado. Recoge rápido y llega temprano a clase. Entendido, por favor espere un momento, profesor. Hinlier respondió con una sonrisa radiante y salió de la habitación dando saltitos, con un humor visiblemente excelente. Por el contrario, Ellie dejó escapar un suspiro de profunda impotencia. No era un niño de 3 años. Comprendía perfectamente los sentimientos de Hinlier. Pero para él, esos eran sentimientos que no podía corresponder. Incapaz de complacerlos, queriendo mantener la distancia pero sin poder hacerlo, temía sinceramente que si las cosas se prolongaban, algún día le rompería el corazón a Hinlier y la dejaría desolada.
Lo único que podía hacer era enseñarle a Jinlier tantos conocimientos y habilidades como fuera posible, permitiéndole ver el mundo con mayor amplitud y conocer a alguien más digno de su devoción. Al salir de la habitación, Jinlier se dirigió rápidamente a la cocina, donde vio de repente a Shen y Uji. Parecían haber pasado la noche en vela y buscaban algo para comer. Mentiroso, ¿vienes a preparar el desayuno para el profesor otra vez? Uji sonrió con picardía y bromeó con Jinlier. ¿Cuándo tendremos la suerte de probarlo? Tú y tu gran bocaza. Jinlier puso los ojos en blanco al mirar a Uji y se puso un delantal. Hermana mentirosa, tengo algo que contarte. No te enfades después de oírlo. Shen sonrió con impotencia. El maestro es humano, y nosotros somos Yao. Los humanos y los Yao siguen caminos diferentes. Una vez que surgen los sentimientos, va en contra del Dao celestial. Desde tiempos ancestrales, el final para aquellos en quienes humanos y Yao se enamoran no ha sido bueno. Para mí, poder estar al lado del profesor es suficiente. Jinlier continuó con su trabajo, respondiendo con indiferencia. Uji y Shen se miraron, incapaces de reprimir sus sonrisas amargas. Jinlier tenía un temperamento apacible, pero su terquedad también era bien conocida. Mientras ella no quisiera, nadie podría obligarla a hacer nada. Por el contrario, mientras estuviera dispuesta, se atrevía a hacer cualquier cosa, por grande que fuera. Olvídalo, cuídate. No puedo convencerte. Shen agitó la mano y rió nerviosamente, luego cambió de tema. Sin embargo, hoy hay algo que requiere tu esfuerzo. ¿Qué es? Necesitamos que des un paso al frente y recibas un premio señor. Shen se acercó y explicó. Señor Xue Tiane, del Valle de la Luna Nevada, nos ha avisado. Quiere visitarnos, y una chica de nuestra edad llamada Xue Jin vendrá con él. El delegado de clase dijo que esa chica llamada Xue Jin tiene una mente bastante compleja. El Valle de la Luna Nevada podría presentársela al profesor para demostrarle su buena voluntad, permitiéndole quedarse a su lado para servirle. ¿Así que quieres que la aleje? Jinlier dejó de hacer lo que estaba haciendo y se giró para preguntar. Tanto Uji como Shen se divirtieron con esta reacción. Como era de esperar, en cuanto se mencionó a Li, Jinlier no pudo contener la emoción. No hay necesidad de alejarla. También será nuestra compañera de clase en el futuro. Los tigres espíritu de la luna de nieve del Valle de la Luna de Nieve serán de gran ayuda para nosotros. No sería bueno deteriorar la relación. Shen agitó la mano y continuó explicando. Pero para evitar que esa chica se obligue a quedarse al lado del maestro, necesitamos que des un paso al frente y le hagas saber quién es la verdadera amante. Me estabas advirtiendo que las cosas no terminarían bien. Jinlier volvió a poner los ojos en blanco mirando a Shen. ¿Cómo es que en un abrir y cerrar de ojos quieres que aparezca y ahuyente a otra chica? Mantengamos el agua fértil en nuestros propios campos. Tú eres el agua fértil. Jinlier miró a Shen con enojo. Ambos son agua fértil. ¿Estás de acuerdo? Shen no se molestó y preguntó con una sonrisa. ¿Qué más? ¿Dejar que esa chica del clan del tigre espíritu de la luna de nieve se quede al lado del maestro todos los días y haga lo que le plazca? Avísame cuando llegue. Le daré una reunión como es debido. Pero si me hace sentir mal, no seré indulgente con ella. Jinlier resopló, se dio la vuelta, cogió el desayuno preparado y se marchó. Se dio la vuelta en la puerta. Y ustedes dos. No mencionen estas cosas delante de la maestra, o les echaré agua muy nutritiva. Capítulo 72. Pruébalo si no me crees. Alrededor del mediodía, justo cuando terminaba la clase de la mañana, Jinlier siguió a Uji y a Shen hasta la puerta. El Valle de la Luna Nevada había dicho que ya estaban en camino. Jinlier tenía ciertas expectativas sobre cómo sería la joven del clan del tigre espíritu de la Luna Nevada y si valía la pena tomarla en serio. En el pequeño sendero que hay frente al pueblo, Xueyue seguía a Xue Tiane, con una expresión que no parecía muy buena. Antes de venir, Xue Tiane le había contado un asunto muy importante. El clan tenía la intención de presentarla a Li, no solo para que ella lo tomara como su maestro, sino para que permaneciera a su lado y le sirviera. Al enterarse de esta noticia, el corazón de Xue Jin se hundió inevitablemente. Ella aún no podía cultivar.
Para el clan, su mayor utilidad era ser un jarrón exquisito, que se entregaría en el momento oportuno a alguien que mereciera el esfuerzo del clan Tigre Espíritu de la Luna de Nieve por ganarse su favor. Evidentemente, la visita de Oya y Eli tenía como objetivo pedirle consejo, pero en realidad, se trataba de confirmar sus capacidades. Una vez que se confirmara que Eli poseía verdaderamente grandes habilidades divinas y que merecía que el clan del Tigre Espíritu de la Luna de Nieve la siguiera, pasaría a ser propiedad de Eli. Xue Tiane sabía, naturalmente, que Xue Jin no estaba dispuesta, pero no tenía otra opción. Actualmente, el clan Tigre estaba sumido en constantes conflictos internos. Con tan solo la fuerza del clan Tigre Espíritu Luna de Nieve, era difícil mantenerse al margen. Además, con el regreso de Uji, la lucha del clan Tigre sin duda se intensificaría. Tenía que planificar con antelación para contar con un aliado suficientemente estable. Tranquila, chica. Quizás cuando veas a ese señor te caiga muy bien. Si es así, entonces todo saldrá bien. Xue Tiane le dio unas palmaditas en la cabeza a Xue Jin para consolarla. Tú mismo lo dijiste, quizás. Xue Jin negó con la cabeza y esbozó una sonrisa amarga. Pero no importa. Abuelo, no hace falta que digas estas cosas. Sé lo que tengo que hacer. Mientras hablaba, dirigió la mirada hacia la distancia. Xue Tiane se quedó prácticamente sin palabras y solo pudo bajar la cabeza y seguir caminando. Al poco tiempo, el pueblo finalmente apareció en su campo de visión. Desde la distancia, aquel pueblo no parecía nada especial. Simplemente daba la impresión de ser un pueblo humano común y corriente, de los que se pueden encontrar en cualquier parte. Pero al observar con más detenimiento, tanto Xue Yue como Xue Tiane se quedaron paralizados en el acto. Todas son plantas espirituales y plantas inmortales. El ki espiritual en el reino Yao es tan caótico, ¿cómo pueden crecer tan bien? Xue Tiane pensó para sí mismo, conmocionado. Al observar todo el reino Yao, incluso en esas tierras benditas de primer nivel, jamás había oído hablar de plantas espirituales y plantas inmortales que crecieran con tanto vigor. No era exagerado decir que tomar un solo campo medicinal de aquí y colocarlo en cualquier clan rivalizaría con las reservas de plantas espirituales de todo el clan. Y aquí, estas plantas espirituales increíblemente valiosas eran tan comunes como las tierras de cultivo. Con tan solo esa primera mirada, Xue Tiane ya sintió lo aterrador que era realmente el experto que vivía allí. Mientras el abuelo y la nieta estaban atónitos, el grupo de 3 personas de Uji se acercó. Señor Xue, por aquí. El profesor está echando una siesta. Por favor, siéntese y tómese una taza de té. Uji hizo un gesto de invitación al abuelo y a la nieta. La mirada de Jin Lier se posó inmediatamente en Xue Jin, y enseguida se dio cuenta de que Xue Jin también la estaba observando con una mirada extraña. Esta zorra Yao es tan hermosa, prácticamente nació con encanto. ¿Cómo no voy a sentir el aura de una técnica de encanto? Xue Jin frunció ligeramente el ceño. ¿Podría ser que se enamoró y rompió su técnica? Esta hermana parece muy curiosa conmigo. Jin Lier dio un paso al frente y preguntó con una sonrisa. Me acercaré para que puedas ver mejor, hermana. Qué descortés de mi parte. Por favor, no te lo tomes a pecho. Xue Yue agitó las manos repetidamente con prisa. Después, el abuelo y la nieta fueron conducidos a la habitación de invitados, donde se sentaron a tomar el té y a charlar. Xue Tiane tomó un sorbo de té y fue directo al grano. Señor Uji, ya le informé sobre la visita de hoy. No me andaré con rodeos. Si está dispuesto a presentarnos a su maestro, mi clan del Tigre Espíritu Luna de Nieve está dispuesto a seguir las indicaciones del maestro de ahora en adelante. No tenga prisa, señor, no tenga prisa. Uji bajó ligeramente la mano y sonrió. No hay necesidad de que el mayor hable tan bruscamente en cuanto abres la boca. Primero hablemos de cómo cooperar y llevarnos bien antes de abordar asuntos tan serios. Al oír esto, una expresión de seriedad apareció en los ojos de Xue Tiane. Parecía que Uji estaba poniendo a prueba su base de maquillaje. La forma de cooperar y de llevarse bien eran cuestiones extremadamente serias para ambas partes, ya fuera por amistad o enemistad, igualdad o jerarquía, o incluso si se exigía tributo. Xue Tiane dejó muy claro que hoy estaba allí para someterse.
Lo único que podía hacer era ofrecer las mejores condiciones posibles para que este misterioso anciano, Li, aceptara con gusto a su clan y a Xue-jin. Tras un momento de silencio, Xue Tiane sonrió y dijo: Señor Uji, el maestro posee vastas habilidades divinas y nosotros somos muy inferiores. Naturalmente, mi clan del tigre espíritu de la luna de nieve se someterá al maestro. Solo que no sé si el maestro necesita que le paguemos tributo, o que compartamos recursos, o... Mientras hablaba, Xue Tiane miró a Xue-jin a su lado. Esta pista era bastante obvia. Aunque Uji y los demás eran subalternos, deberían haberla entendido. Xue-jin no dijo nada, con la cabeza gacha, esperando su destino. Como deseaba que la otra parte dijera que no era necesario. La señorita Xue-jin quiere tomar al profesor como su amo, o quiere tomarlo como su esposo. Jin Lier preguntó sin ningún tipo de ocultamiento. Una pregunta tan directa dejó a Xue-jin atónita durante un buen rato, incapaz de reaccionar. Si quieres estudiar junto al maestro, eres bienvenido. Pero si quieres servirle, lo siento, no es necesario. Jin Lier dijo con decisión. ¿No tenías curiosidad hace un momento por qué no tengo el aura de una técnica de encanto? Cuando un Yao zorro se enamora, sus huesos de encanto se disipan naturalmente. Deberías saberlo. Conmigo cuidando del maestro, es suficiente. No necesitamos que nadie más se interponga en nuestro camino. Al oír esto, el rostro de Xue Tiane se contrajo durante un buen rato. Pensó para sí mismo que las cosas habían salido mal. En lugar de ganarse el favor de los demás, se había topado con un muro infranqueable. Una Yao zorro solo tiene una oportunidad de enamorarse en su vida y solo puede entregar su corazón a una persona. Dado que Jin Lier lo había planteado de esta manera, el camino a través de Xue-jin estaba completamente bloqueado. Xue Tiane no pudo evitar sentirse decepcionado, pero Xue-jin mostró una expresión de gran alegría. ¿Es eso, cierto?, preguntó con cautela, temiendo que fuera solo una broma. Por supuesto que es verdad. Jin Lier miró a Xue-jin, con una leve sonrisa en los labios. Una Yao zorro jamás permitirá que nadie compita por sus sentimientos. Si no me crees e insistes en competir conmigo, los métodos del clan Yao zorro sin duda te dejarán una profunda huella. No, no. Absolutamente no. Tranquila, hermana, no tengo tal intención. Sin esperar a que Xue Tiane interviniera, Xue-jin agitó las manos apresuradamente, se levantó y aprovechó la oportunidad para escabullirse. Me retiro por ahora y hablamos luego. Dicho esto, Xue-jin salió de la habitación, con el ánimo mucho mejor. Pero antes de que pudiera dar 2 pasos, una sombra oscura apareció repentinamente detrás de ella y la atrapó. En un abrir y cerrar de ojos, perdió el conocimiento y se desplomó. Capítulo 73. La sinceridad del Valle de la Luna de Nieve. El ataque fue demasiado rápido. Xue-jin ni siquiera pudo percibir el aura del atacante. Si hubiera reaccionado más rápido, se habría dado cuenta de que quien la atacaba era un experto del clan del Tigre de Oro Negro, que llevaba una insignia de oro oscuro colgando de su cinturón. Ese era el símbolo distintivo de la guardia personal del clan del Tigre de Oro Negro. Joven maestro, Wu Yao. Esta persona no era otra que el jefe de la guardia personal de Wu Yao. Ue. Niña, tomaré prestado tu cuerpo por un momento. Ue sacó un talismán espiritual y lo metió en la manga de Xue-jin. Con un gesto de la mano, se desvaneció dentro del talismán, sin dejar rastro. Xue-jin se puso de pie aturdida, completamente inconsciente, manipulada como una marioneta, y se quedó de pie frente a la puerta, escuchando atentamente la conversación que se desarrollaba en el interior. Dentro de la habitación, Xue Tiane mantenía una conversación detallada con Uji y los demás. El plan de regalar a Xue-jin a Li no había tenido éxito, pero Xue Tiane no se desanimó y siguió mostrando su máxima sinceridad. Señor Uji, usted ya ha estado en el Valle de la Luna Nevada y ha visto con sus propios ojos las reservas de recursos del valle. No diré palabras vacías. Si su maestro realmente puede transmitirnos esas profundas técnicas, todos los recursos del Valle de la Luna Nevada podrán ser compartidos con ustedes incondicionalmente. Sin embargo, hay una cosa que espero que el señor Uji pueda aclararme. Xue Tiane hizo una pausa y luego preguntó con cautela.
Me pregunto si su maestro solo pretende cooperar con mi Valle de la Luna Nevada, o si también tiene la intención de integrar a otros clanes. Esto era muy importante para él. Si se tratara de una colaboración exclusiva, aún podría tener algunas reservas y no tendría que ceder demasiado. Pero si ese misterioso experto no solo buscaba cooperar con el Valle de la Luna Nevada, sino más bien integrar a más clanes y reunir una fuerza mayor, tendría que darlo todo para alcanzar un estatus superior. Uji no respondió, sino que preguntó. ¿Anciano cree que confiar únicamente en el apoyo del Valle de la Luna Nevada es suficiente para sofocar la lucha interna del clan Tigre? Una vez pronunciadas esas palabras, Xuetiane supo qué esperar. No podía describir el caos que reinaba ahora en el clan del Tigre, pero lo que se veía a simple vista ya era más de lo que el Valle de la Luna Nevada podía soportar por sí solo. Lo entiendo. Mi Valle de la Luna Nevada siguió a tu padre en el pasado, y ahora que el señor Uji ha regresado al reino Yao, mi Valle de la Luna Nevada sin duda estará de tu lado con todas nuestras fuerzas. Xuetiane inmediatamente dejó clara su postura. En cuanto a esa chica, Xuejin, ya que no tiene la fortuna de servir al maestro, que así sea. Solo espero que pueda estudiar aquí, y eso será suficiente. Eso es fácil de arreglar. Cuando el profesor haya descansado, la verá naturalmente. Uji asintió. Una vez resueltos los asuntos importantes, lo demás era mera charla ociosa. Fuera de la habitación, Ue escuchó claramente la declaración de Xuetiane e inmediatamente transmitió la noticia al clan. Joven maestro, he encontrado la ubicación de ese misterioso experto. Tras encontrar al segundo maestro, también descubrí que el clan del Tigre Espíritu de la Luna de Nieve del Valle de la Luna de Nieve ha venido de visita y ha jurado lealtad a ese experto para apoyar al segundo maestro. Instantes después de que se enviara el mensaje, la voz de Wu Yao respondió desde el otro extremo del dispositivo de transmisión de voz. Sigan vigilándolos y vean exactamente cuánta influencia tiene ese supuesto experto. Ue recibió la orden, y justo cuando guardaba el dispositivo de transmisión de voz, oyó pasos detrás de él. Al girar la cabeza para mirar, vio que era Liuer. Liuer se acercó y saludó con la mano. Usted debe ser la señorita Xuejin, del Valle de la Luna Nevada, ¿verdad? Llama a tu padre y ven a sentarte al aula. El profesor se ha despertado y ha dicho que quiere verlos a los dos. Al oír esto, Ue no pudo evitar sentirse sumamente feliz. Todavía le preocupaba cómo acercarse a ese misterioso experto, pero ahora la otra parte había tomado la iniciativa de encontrarlo. Ue llamó inmediatamente a la puerta para llamar a Xuetiane. Xuetiane también estaba muy emocionado y prácticamente corrió hacia el aula, impaciente por ver al experto. En el aula, Li estaba preparando los exámenes cuando escuchó una ráfaga de pasos apresurados afuera. Liderados por Liuer, Xuetiane y Xuejin, quien estaba siendo controlada por Ue, entraron rápidamente al aula. Ustedes dos deben ser los alumnos nuevos, ¿verdad? Siéntense primero. Sus exámenes estarán listos en breve. Li los saludó y les indicó que se sentaran. El sistema les indicó que ambos podían realizar la prueba directamente, y que si la aprobaban, atraerían a bastantes estudiantes nuevos, lo cual puso muy contento a Li. Anteriormente, no había podido reclutar suficientes estudiantes para completar el tratamiento para sus ojos, algo que en su momento lamentó profundamente. Ahora que los estudiantes llegaban a su puerta, ¿cómo no iba a aceptarlos? Xuetiane y Ue se sentaron, ambos evaluando a Li, e inmediatamente descubrieron que en el cuerpo de Li, en realidad había 2 sellos forjados por el Gran Dao Supremo. Solo con esto, podrían concluir que Li era un experto de primer nivel. Xuetiane estaba eufórico. Poder contar con un experto de tan alto nivel hacía que valiera la pena pagar cualquier precio. En cuanto a Ue, cuando notó los sellos en Li, su corazón dio un vuelco repentinamente. De repente apareció un experto humano tan poderoso que el Gran Dao Supremo le había impuesto sellos. Para el clan del Tigre, e incluso para todo el reino Yao, esto era un asunto increíble. Si un experto de ese calibre tuviera la intención de apoyar a algún clan, ese clan se elevaría hasta lo más alto. Originalmente, no tenía a Uji en alta estima. Al fin y al cabo, Uji era simplemente descendiente de un miembro de una tribu exiliada.
Incluso si regresaba al clan, no tenía influencia, ni apoyo, ni voz en él, así que no valía la pena preocuparse por él. Pero ahora parecía que, con semejante experto detrás de Uji, su amenaza era probablemente mucho mayor que la de cualquier otro miembro del clan. Incluso el jefe del clan del Tigre de Oro Negro intentaría encontrar la manera de hacerse amigo de semejante experto. Ue no pudo evitar sentir un poco de pánico en ese momento. El método que estaba utilizando para tomar prestado el cuerpo de Xuejin no era ninguna técnica sofisticada. Si lo descubrieran ahora mismo, las consecuencias serían inimaginables. Justo cuando Ue estaba pensando en cómo escapar, Li habló de repente. Ya que ustedes dos han venido de lejos para estudiar, primero haremos una prueba. Si la aprueban, podrán asistir a las clases cuando quieran en el futuro. Li dio unos golpecitos en la mesa, y Liuer y Jinlier le entregaron los exámenes preparados. En cuanto Xue Tiane vio el examen, sus ojos se iluminaron. En su examen figuraba una técnica para regular el flujo y reparar los daños en los meridianos. Uji le había ayudado previamente a regular sus meridianos. Aunque esto había aliviado la mayoría de sus problemas, aún existían algunas desviaciones menores difíciles de corregir. Y ese papel de prueba que tenía delante era precisamente el método para corregir esos pequeños detalles. ¿Cómo podía Xue Tiane seguir conteniendo la paciencia? E inmediatamente se concentró en estudiarlo. En cuanto a Ue, cuando vio el examen de Xuejin, se quedó atónito en el acto. En el examen había un método de cultivo que jamás había visto. Comparado con las técnicas que conocía, era infinitamente más sencillo, pero poseía un poder mágico excepcional. Con solo mirarlo, sintió como su propio cultivo aumentaba lentamente. No era solo él. Incluso Xuejin, estando completamente inconsciente, experimentó cambios estremecedores en todos los meridianos de su cuerpo mientras él lo observaba en su nombre. Capítulo 74. La técnica de cultivo robada. ¿Qué técnica de cultivo tan aterradora? Debo grabarla e informar al joven maestro. Uno pudo evitar exclamar en su corazón. Con tan solo observarlo, produjo efectos asombrosos. Este método de cultivo era algo que jamás había oído, y mucho menos visto. Él sabía la inteligencia que Xuejin no podía cultivar, y precisamente por saber esto se sintió tan horrorizado en ese momento. Los meridianos del cuerpo de Xuejin eran anormalmente estrechos desde su nacimiento, casi tan finos como un cabello. En sus manos, los métodos de cultivo convencionales serían 100 veces más lentos. Sin embargo, esta técnica de cultivo, con solo observarla, permitía que los meridianos de Xuejin se expandieran por sí solos. En apenas unos instantes, los meridianos del cuerpo de Xuejin ya se habían expandido visiblemente varias veces, y seguían expandiéndose sin cesar. A este ritmo, no tardaría ni una hora antes de que los meridianos de Xuejin no fueran diferentes a los de una persona común. Como máximo, en 2 horas, podría rivalizar con esos genios de primer nivel. Cultivador. Semejante efecto fue realmente aterrador. Esta era sin duda una técnica de cultivo sin igual, capaz de incendiar todo el reino Yao. Si incluso alguien como Xuejin, que tenía una barrera innata para el cultivo, pudo adquirir aptitudes de primer nivel en tan poco tiempo, entonces con esta técnica de cultivo, las personas a las que les resultaba difícil cultivar podrían obtener un talento de primer nivel, y aquellos que ya estaban dotados podrían alcanzar cotas aún mayores. No era exagerado decir que esta técnica de cultivo por sí sola bastaba para establecer una secta y acumular un poder inmenso. En medio de su asombro, Ue comenzó apresuradamente a recitar esta técnica de cultivo palabra por palabra. En comparación con esta técnica de cultivo, todas las demás misiones podían dejarse de lado. Ser capaz de memorizar esta técnica de cultivo y traerla de vuelta era lo más importante. Después de aproximadamente media hora, Ue finalmente había memorizado todo el examen, y Xue Tiane también había practicado la técnica según el documento una vez, borrando por completo todas las sutiles lesiones ocultas en su cuerpo. Y Li también recibió una notificación del sistema. La estudiante Xue Tiane ha aprobado la evaluación. La estudiante Xuejin la ha suspendido y deberá volver a evaluarla. Las recompensas por esta evaluación solo se podrán entregar una vez que Xuejin la haya completado. Esta pregunta inevitablemente hizo que Li se sintiera un poco decepcionada.
pero aún así la consoló con dulzura. Señorita Xue-jin, lo siento mucho, no ha aprobado la evaluación. Sin embargo, no se desanime. Le programaremos una nueva evaluación más adelante. Esfuércese al máximo la próxima vez. Xue-jin está avergonzado, permítanme disculparme un momento. Ue dijo esto con tono de pesar y se levantó apresuradamente para abandonar el aula. A Xue-jin le daba igual si había completado o no la supuesta evaluación. Ahora solo quería marcharse cuanto antes, traer de vuelta esa asombrosa técnica de cultivo e informar al joven maestro. Tras salir del aula, Ue controló a Xue-jin hasta la entrada del pueblo, cortó el control del talismán espiritual sobre ella y huyó rápidamente. Al perder el control, Xue-jin cayó inconsciente en la entrada del pueblo. Dentro del aula de conferencias. Tras haber superado con éxito la evaluación y haberse recuperado por completo de sus heridas ocultas, Xue Tian estaba de excelente humor y se mostró excepcionalmente respetuoso al hablar con Ye. Profesor, tenga la seguridad de que tengo muchos alumnos más jóvenes aquí, y su talento es excelente. Los traeré a todos cuando llegue el momento para que aprendan las habilidades adecuadas con usted. Con su guía, estos jóvenes sin duda alcanzarán el éxito. Xue Tian dijo, dándose palmaditas en el pecho. Es fácil decirlo, serás bienvenido a cuando quieras. En cuanto a la señorita Xue-jin, le haré una reevaluación más adelante. Entonces tendré que molestarte. Mientras los dos charlaban, Shen abrió la puerta de repente y entró. Profesor, algo ha ocurrido. La señorita Xue-jin se ha desmayado inexplicablemente en la entrada del pueblo. Parece que alguien la atacó. Shen dijo con expresión seria. El delegado de clase y los demás están registrando los alrededores, pero por ahora no han encontrado ningún rastro sospechoso. ¿Atacado? Y Xue Tian preguntaron sorprendidas, casi al unísono. ¿Podría tratarse de aquella banda de bandidos de la montaña de antes? Y se puso de pie y preguntó con el ceño fruncido. Shen negó con la cabeza. No estoy seguro, pero, por suerte, la señorita Xue-jin no sufrió daños graves. Solo quedó inconsciente. Pronto despertará. Ve a echar un vistazo primero, y yo seguiré buscando en los alrededores con el delegado de clase y los demás para ver si hay algún rastro de intrusos. Vamos, primero vamos a ver a la señorita Xue-jin. Y suspiró levemente, invitó a Xue Tian a salir juntos del aula y se dirigió al dormitorio donde Xue-jin estaba descansando. Al entrar en la habitación y comprobar que la respiración de Xue-jin era estable y que no tenía ninguna herida en el cuerpo, ambos respiraron aliviados. Mis disculpas, últimamente la zona no ha parecido muy tranquila, lo que ha provocado que la señorita Xue-jin sufra sin motivo alguno. Y dijo con una sonrisa amarga y algo apenada. Xue Tian agitó las manos apresuradamente varias veces. Maestro, no diga eso. ¿Cómo podría ser esto su responsabilidad? Por favor, espere un momento. Intentaré despertarla. Cuando la niña despierte, le preguntaremos con cuidado. Mientras hablaba, Xue Tian se acercó y le tomó el pulso a Xue-jin. El pulso era estable y normal, sin lesiones internas. Se trató simplemente de un desmayo. Solo entonces Xue Tian se sintió completamente tranquilo. Canalizó una pizca de ki demoníaco y la infundió en la cavidad nasal de Xue-jin. Tos, tos. El efecto de esa pizca de ki demoníaco fue excelente. Xue-jin tosió violentamente 2 veces e inmediatamente se despertó. ¿Dónde estoy? Abuelo. Xue-jin miró a su alrededor confundida. Su último recuerdo era salir de la sala de recepción y luego ser atacada. Así es. Abuelo. Maestro. Alguien me atacó en la oscuridad. Vale, chica, relájate. Xue Tian extendió la mano y acarició la cabeza de Xue-jin para consolarla. Averiguaremos quién hizo esto. Descansa bien primero. El abuelo se quedará aquí y te acompañará. Mientras hablaba, Xue Tian giró la cabeza para mirar a Ye. Profesor, la chica Xue-jin se ha llevado un buen susto. Hablaré con ella. Usted se ha tomado la molestia de organizar la evaluación y preparar los exámenes, así que descanse un momento. Después de aclarar la situación, le informaré. Muy bien, entonces te molestaré. Y asintió y no se negó. Después de todo, Xue-jin acababa de ser atacado y aún estaba conmocionado.
Como forastero, era mejor que se mantuviera al margen de la situación. Después de que Yi se diera la vuelta y se marchara, Xue Tiane dejó escapar un largo suspiro, y su expresión se volvió excepcionalmente seria. Abuelo, ¿por qué dejaste que la maestra se fuera primero? Xue Jin estaba muy desconcertada. Xue Tiane preguntó con el ceño fruncido. Niña, si el abuelo no se equivoca, cuando fuiste atacada, aún no habías participado en la evaluación organizada por el profesor, ¿verdad? ¿Evaluación? No lo recuerdo, solo recuerdo que acababa de salir de la sala de recepción cuando estaba. Como era de esperar. Xue Tiane dejó escapar otro largo suspiro. Parece que acerté. Alguien te atacó y luego usó tu identidad para acercarse al maestro. Su intención era robar la técnica de cultivo del maestro. ¿Técnica de cultivo del maestro? ¿Eh? ¿Por qué? Porque mis meridianos se han vuelto así. Xue Jin estaba aún más confundida. Al oír que alguien había controlado su cuerpo, realizó inconscientemente una inspección interna y se sorprendió al descubrir que los meridianos de todo su cuerpo se habían ensanchado quién sabe cuántas veces, y la dificultad de cultivo que la había atormentado durante muchos años ya no existía. Xue Tiane dejó escapar un tercer y largo suspiro. ¿Lo sientes? Esta era originalmente la técnica de cultivo que el maestro pretendía enseñarte, pero ahora me temo que esta técnica de cultivo ya ha sido robada. Si estás escuchando esto en otro canal que no sea Novelas del Conejo, por favor repórtalo. Recuerda que este contenido solo lo encuentras aquí, así que apoya al canal y disfruta de las historias con nosotros. Capítulo 75. El examen robado. Al oír las palabras de Xue Tiane, el rostro de Xue Jin palideció de inmediato. Al percibir su estado, descubrió claramente que los meridianos de todo su cuerpo habían sufrido una transformación radical. No sería una exageración decir que había renacido. Ese método de cultivo probablemente era único en todo el mundo. Pero alguien había ocupado su cuerpo y robado este método en su nombre. Esto era un asunto de suma importancia. Y Yi estaba dispuesta a compartir con ellos una técnica divina de ese tipo, que le estaba dando mucho prestigio al clan del tigre espíritu de la luna de nieve, pero debido a su descuido, el método se filtró y fue robado. Si Yi se enterara, probablemente sería imposible para el clan del tigre espíritu de la luna de nieve mantener buenas relaciones con él. Abuelo, ¿qué deberíamos hacer? Xue Jin preguntó, sintiéndose bastante nerviosa. No te alarmes todavía. Primero, intenta recordar el contenido del método. Si no puedes, todo será más fácil de manejar. Xue Tiane le hizo un gesto para que se calmara. Concéntrate y trata de recordar. Debes ser minuciosa. Está bien. Xue Jin asintió con la mirada perdida, se sentó rápidamente con las piernas cruzadas y cerró los ojos para concentrarse. Después del tiempo que tarda en consumirse una varita de incienso, Xue Jin finalmente abrió los ojos y negó con la cabeza con expresión inexpresiva. No recuerdo nada, eso es bueno. Es un golpe de suerte. Al oír esto, Xue Tiane finalmente dejó escapar un largo suspiro de alivio. Si se tratara de una técnica de cultivo completa, deberías poder recordar el método de funcionamiento después de experimentarlo una sola vez. Pero como no recuerdas nada, significa que el método no estaba completo. Probablemente solo era un capítulo, y su efecto probablemente fue de un solo uso. En otras palabras, incluso si fuera robado, quien lo sustrajera no podría usarlo correctamente. Sin la guía y la ayuda de un profesor, dominar esa técnica es inútil. Tras escuchar la explicación de Xue Tiane, la expresión de Xue Jin finalmente se relajó un poco. Pero abuelo, deberíamos informar de este asunto al profesor. Bajó la cabeza pensativa por un momento antes de preguntar. Aunque Xue Tiane dijo que el impacto no sería demasiado grande, seguía siendo culpa suya. Parecía incorrecto ocultarlo de esa manera. Después de todo, el papel no puede envolver el fuego. Xue Tiane negó con la cabeza. No es necesario. Dado que el maestro utilizó un método único para guiarte, seguramente previó esta situación. La fuerza y la mente del maestro son insondables. Debió haber tomado precauciones hace mucho tiempo. Solo ten más cuidado en el futuro. Le explicaré todo al maestro. Está bien. Xue Jin asintió y no dijo nada más. Descansa por ahora.
Cuando te sientas mejor, el profesor te programará otra evaluación. Esfuérzate al máximo entonces. Iré a hablar con el profesor primero para explicarle la situación. Recuerda, si el profesor te pregunta, dile que fuiste atacado después de que terminara la evaluación. Tras dar sus instrucciones, Xue Tiane se levantó y se marchó a casa de Ye Li para informarle del asunto. Dentro de la habitación de Ye Li, Xue Tiane llamó a la puerta y entró, viendo a Ye Li sentada junto a la mesa de té con expresión de preocupación. Profesor, disculpe que le moleste. Xue Tiane dio un paso al frente, asintiendo y sonriendo a Ye Li. Esa chica, Xue Jin, es mucho mejor. Le pregunté y me contó que, después de la evaluación, quiso dar un paseo, pero se topó inesperadamente con un tipo sospechoso que parecía estar intentando robar algo del pueblo. Intentó detenerlo, pero fue atacada. Por suerte, no fue nada grave. Disculpe si la preocupé, profesor. Mientras ella esté bien, siéntate. Ye Li suspiró aliviado al oír esto. Fue mi falta de protección. He oído que no es un lugar tranquilo por aquí. La señorita Xue Jin se asustó esta vez. Esperemos a que descanse antes de hacer una evaluación. Si no les importa, pueden quedarse aquí unos días. Entonces, este alumno tendrá la libertad de quedarse. Espero contar con su orientación, profesor. Al ver que Ye Li no insistía en el asunto, Xue Tiane finalmente se relajó y rápidamente juntó las manos en señal de saludo. Está bien. Tú también deberías descansar y cuidar bien de la señorita Xue Jin. Avísame cuando esté lista. Sí, este estudiante puede retirarse ahora. Dicho esto, Xue Tiane se marchó con la mente en paz. Tras la marcha de Xue Tiane, Ye Li mostró un rastro de duda, frunciendo el ceño y apretando los labios. Parece que alguien sí que vino a robar las preguntas del examen, pero, de entre todas las cosas que se podían robar, ¿por qué robar las preguntas del examen? Ye Li murmuró para sí mismo, algo desconcertado. Justo después de que Xue Jin reprobara la evaluación, el sistema le notificó que el conjunto de exámenes que se le había entregado había sido robado. Para garantizar la imparcialidad de las evaluaciones futuras, dicho conjunto de exámenes quedó invalidado y no se volvería a utilizar. Esto lo dejó bastante confundido. ¿Qué tiene de bueno robar un examen? ¿De verdad alguien podría pensar que robar su examen y luego presentarse a la prueba le garantizaría aprobar al 100%? Eso es ridículo. Tras pensarlo sin éxito, Ye Li simplemente dejó de darle vueltas al asunto, tratándolo como si se tratara de un simple examen sin importancia. Interior de la residencia de Wu Yao en la ciudad de Luyun. Wei regresó a toda prisa y transcribió de inmediato el examen de Xue Jin. Tras comprobar que no había errores, se apresuró a ir a la residencia de Wu Yao y se lo entregó. Joven amo, su subordinado tiene un asunto importante que comunicar. Wei entró apresuradamente en la habitación de Wu Yao e hizo una reverencia. Tu subordinado se infiltró en la ubicación del misterioso experto y encontró una técnica de cultivo. La transcribí y la traje. Échale un vistazo, joven maestro. Wu Yao estaba hojeando textos antiguos en la habitación. Al oír esto, no pudo evitar interesarse, dejó el libro y le hizo una seña a Wei para que se acercara. A ver. ¿Qué tipo de técnica es tan extraordinaria que te hace tan feliz? Mientras hablaba, Wu Yao miró a Wei y se dio cuenta de que el cultivo de Wei había mejorado significativamente en tan poco tiempo. Wei entregó apresuradamente el método transcrito a Wu Yao. Wu Yao lo tomó y lo miró. Su expresión cambió inmediatamente. Una técnica divina. Una técnica divina en verdad. Es un experto sin igual. Wu Yao no pudo evitar exclamar. Actúa como mi protector a mi lado. Intentaré esta técnica divina. ¿Sí? Wei se apartó apresuradamente y con respeto para vigilar. Wu Yao se sentó en el lugar, colocó el método sobre sus rodillas y comenzó a practicar la técnica según su descripción. Para su sorpresa, aunque la técnica parecía milagrosa y profunda, no tuvo ningún efecto al ponerla en práctica. Wu Yao completó un ciclo completo de la operación según el método, pero no sintió la más mínima activación de la técnica. Wu Yao frunció el ceño. ¿Eh? ¿Por qué es ineficaz? Al oír esto, Wei se arrodilló apresuradamente. Joven amo, por favor, investigue.
Esta técnica, su subordinado la transcribió palabra por palabra: no debería, no te pongas nervioso, no es culpa tuya. Wu Yao hizo un gesto con la mano y sonrió. Probablemente no hayas transcrito nada mal. Esta técnica también parece un método completo. Su ineficacia solo significa que es de un solo uso o que requiere un método especial para transcribirla. Mientras hablaba, una expresión de intenso interés apareció en el rostro de Wu Yao. Interesante. Debo convencer a un experto así. Ve a prepararte. Mañana lo visitaré personalmente. Capítulo 76. Una elección problemática. Al oír esto, la expresión de Wu no pudo evitar reflejar sorpresa. Tras haber seguido y servido a Wu Yao durante muchos años, conocía muy bien el temperamento de Wu Yao. Wu Yao tenía una habilidad excepcional para aprovechar al máximo el potencial de las personas y los recursos. Él podía organizar todo de forma ordenada, y rara vez tenía que ocuparse personalmente de las cosas, ni tampoco había mucha gente que requiriera que los reclutara personalmente. Evidentemente, aquel misterioso experto ya había despertado todo el interés de Wu Yao. Si pudiera ser reclutado, Wu Yao no escatimaría en gastos para conseguirlo. De lo contrario, Wu Yao no escatimaría esfuerzos para destruirlo. Si yo no puedo tenerlo, nadie más debería siquiera pensar en tenerlo. Esa siempre había sido la forma de hacer las cosas de Wu Yao. Joven maestro, hay noticias de que mañana, por parte del séptimo maestro, Usu y su hijo también irán a visitar a ese experto. ¿Crees que deberíamos encontrar la manera de detenerlos? Eso es completamente innecesario. Si nos basamos solo en ellos, padre e hijo, ¿qué tienen para competir conmigo? En cuanto a influencia, riqueza o poder, ¿cuál de esas cosas pueden compararse conmigo? Simplemente están usando el descubrimiento de la existencia de este experto como un clavo ardiendo al que aferrarse para sobrevivir. Wu Yao se burló con desdén. Creo que un experto estaría más dispuesto a ayudar al futuro monarca del clan Tigre que a un grupo de hormigas que se asfixian. El joven amo tiene razón, este subordinado irá a prepararse ahora mismo. Ve. De verdad quiero ver cuánta integridad tiene ese experto y a qué precio estará dispuesto a mover la cola por mí. Wu Yao agitó la mano, despidiendo a Wu con una expresión de gran expectación. Un maestro misterioso, un experto solitario. A su juicio, no eran más que hipócritas en busca de fama. Siempre y cuando les ofrecieras un precio lo suficientemente alto, dejarían de lado su orgullo y dignidad, y se convertirían felizmente en perritos falderos con la cola meneando. Era simplemente una cuestión de cuánto dinero se gastaba. A la mañana siguiente, Eli se despertó temprano, como todos los días, y al levantarse, escuchó el sonido familiar del agua. Mentiroso, ¿por qué eres tan desobediente? Eli preguntó con una sonrisa irónica, dando por sentado que era Jin Lier quien había venido a ayudarle a asearse de nuevo. Profesor, me temo que se va a decepcionar, hoy no es Lier. Shen soltó una risita, dio un paso al frente y le entregó la toalla a Eli. Tenía algo que informarle, así que lo comenté con Lier y la sustituí por hoy. No se preocupe, profesora, a partir de mañana, Lier volverá a estar al mando. Sinvergüenza, ¿por qué estás aprendiendo tan malos hábitos? Eli se quedó sin palabras por un momento, luego se rió y lo regañó. Habla, ¿qué pasa? Profesor, ¿sabe usted que el lugar en el que nos encontramos actualmente es la ciudad natal del delegado de clase? Eli asintió. Ah, ya sé. Uji me lo contó. Oí que sus parientes de su familia principal son un clan bastante prestigioso e influyente por aquí. ¿Por qué? ¿Vienen a buscar a Uji? No exactamente. El delegado de la clase quiere honrar a sus ancestros y regresar al clan, pero eso llevará tiempo, así que no se irá todavía. Sin embargo, la gente de la familia principal del delegado de la clase sí vendrá a visitarte hoy. Que gente de una familia tan prestigiosa venga a visitar a una simple maestra como yo. ¿No es eso darme demasiado crédito? Eli se rió mientras se limpiaba la cara. Podría ser que hayan visto que Uji aprendía bien aquí y planeen enviar a más jóvenes de su generación a tomar mis clases. Me temo que no es tan sencillo, el tono de Shen bajó unos grados. Hasta donde yo sé, profesor, las enseñanzas que usted imparte son únicas aquí. Esas familias prestigiosas no solo quieren aprenderlas, sino también monopolizarlas.
Si no me equivoco, todas las personas que vienen a visitarlo hoy tienen la intención de reclutarlo. Y Ellie se quedó atónita. ¿Reclutarme? Viendo esta situación, no se trata solo de un grupo de personas, ¿verdad? Sí. Dentro de la familia principal del delegado de clase, existen bastantes disputas internas. Las que surgen hoy parecen involucrar a dos ramas directas de la familia. Una es el hermano mayor del delegado de clase, y la otra es su séptimo hermano menor, ese Usu que conociste antes. Ashen continuó explicando. Me imagino que la última vez, después de que Usu hiciera la prueba aquí, regresó y se lo contó a su familia, lo cual atrajo bastante atención. A los estudiantes les gustaría saber su opinión. Si tuvieran que elegir un bando, ¿cuál elegirían? Realmente me has dejado perplejo. Y Ellie se encogió de hombros con impotencia. Para ser sincera, nunca he tenido contacto con familias tan numerosas. Aunque puedo intuir cómo son sus luchas de poder, nunca las he vivido en carne propia. Pedirme que tome partido me pone en una situación realmente difícil. Pero no importa, esperemos a conocerlos. Que una familia tan prestigiosa tenga en alta estima a una maestra de un pequeño pueblo de montaña como yo, ya me da suficiente prestigio. Veas los preparativos, avisa a los alumnos que hoy es día festivo, no hay clases. Entendido. Entonces, por favor, descanse, profesor. Este alumno se encargará de los preparativos de la recepción. Tras decir esto, Ashen se dio la vuelta y se marchó. Después de que Ashen se marchara, Ellie no pudo evitar sonreír con ironía para sí mismo. Anteriormente, cuando supo que este lugar era la ciudad natal de Uji y que sus parientes pertenecían a una familia prestigiosa de la zona, ya había intuido que algo así sucedería. En su opinión, una familia prestigiosa en una zona montañosa tan remota debía ser uno de esos clanes aislados, estrictamente rígidos y tradicionales, donde las luchas de poder eran naturalmente inevitables. Su razonamiento era muy simple. Si llamaban a su puerta, teniendo una buena opinión de él, y Ellie, y queriendo reclutarlo, sin duda elegiría a un candidato adecuado para aceptar el reclutamiento. Al fin y al cabo, en aquel pueblo solo estaban él y sus alumnos. La anterior tormenta eléctrica ya lo había dejado bastante inquieto. Depender únicamente de los estudiantes dificultaba el cuidado de todo el pueblo. Además, había bandidos causando problemas en las cercanías, lo que hacía que la seguridad de los estudiantes fuera una preocupación aún mayor. Si pudiera contar con el apoyo y la protección de una familia prestigiosa, los estudiantes estarían mucho más seguros. Con esta mentalidad, no se opuso en absoluto a este supuesto reclutamiento. Al contrario, lo esperaba con bastante ilusión. De repente, el sistema envió una notificación relevante. Se ha detectado que el anfitrión está a punto de enfrentarse a una decisión importante. Se están asignando las tareas correspondientes al anfitrión. Tarea 1, obligatorio. Hoy, el anfitrión recibirá solicitudes de reclutamiento de dos partes. Elija una de las siguientes tareas según la situación actual. Recompensa. Las reservas de recursos del anfitrión aumentan un 150%. Tarea 2, opcional. Elige aceptar el reclutamiento de la facción Uyao. Probabilidad de éxito. 30%. Tras seleccionarla, no podrás elegir otras tareas opcionales. Recompensa. Las reservas de recursos del anfitrión aumentan un 300%. Esto provocará represalias por parte de otras fuerzas desconocidas. Tarea 3, opcional. Elige aceptar el reclutamiento de la facción Usu. Probabilidad de éxito. 70%. Tras seleccionarla, no podrás elegir otras tareas opcionales. Recompensa. Las reservas de recursos del anfitrión aumentan un 150%. Esto provocará represalias por parte de la facción Uyao. Tarea 4, opcional. No aceptes el reclutamiento de ninguna facción. Probabilidad de éxito del 100%. Tras seleccionarla, no podrás elegir otras tareas opcionales. Sin recompensa fija. Activará una tarea oculta. Completarla te otorgará una recompensa oculta. Sin penalizaciones. Dios mío. Parece que estos parientes de Uji no son nada sencillos. Tras examinar las tareas, Ellie no pudo evitar sentir una punzada de emoción.
Elegir cualquiera de ellas, o no elegir ninguna, daría lugar a resultados diferentes y tendría repercusiones significativas. Elegir cualquiera de ellos conllevaba una probabilidad de 1 entre 4 de causar problemas. Como era de esperar, vienen con malas intenciones. Capítulo 77. ¿Podría ser suciedad? Y Eli estaba pensando en cómo responder cuando el sistema envió de repente otro mensaje. El sistema mejorará automáticamente el carisma lingüístico del anfitrión para aumentar la tasa de éxito en las negociaciones y le proporcionará al anfitrión las siguientes ventajas. Material de lectura interesante 02 y material de lectura interesante 03. El anfitrión podrá obsequiarlas a cualquier facción según sus necesidades. Nota para el anfitrión. Material de lectura interesante segundo puede aumentar la tasa de éxito en las negociaciones con la facción Uyao. Material de lectura interesante tercero puede aumentar la tasa de éxito en las negociaciones con la facción Usu. Si ambos volúmenes de material de lectura se obsequian a la misma facción, la tasa de éxito de negociación del anfitrión con esa facción aumentará al 100%. Al ver esta pregunta, Eli se divirtió al instante. Pensó para sí mismo. Este interesante material de lectura puede incluso aumentar las tasas de éxito en las negociaciones. Podría tratarse de algún tipo de información comprometedora. Aunque no estaba del todo seguro de qué eran esos supuestos materiales de lectura interesantes, tenerlos en la mano le dio la confianza necesaria para responder. El sistema nunca le había fallado. Incluso la anterior tormenta eléctrica fue algo que el sistema pudo resolver, así que supuso que el sistema también podría encargarse de este pequeño asunto. Lo que debía considerar en ese momento era qué bando elegir, o si no elegir ninguno. Regalar ambos volúmenes de material de lectura a la misma facción resultaría en una tasa de éxito del 100%, por lo que lo único que había que sopesar eran las recompensas y las penalizaciones. Por un lado, se ofrecía una recompensa del 300% en recursos a cambio de represalias por parte de un grupo de facciones desconocidas. Por otro lado, había una recompensa del 150% en recursos a cambio de represalias por parte de la facción Uyao. Ninguno de los dos resultados le satisfizo. En comparación, la tarea oculta sin penalizaciones era más de su agrado. Había oído en más de una ocasión que muchos clanes antiguos que vivían en lo profundo de las montañas durante generaciones aún conservaban costumbres y métodos antiguos y bárbaros, y que no era raro que la gente perdiera la vida. No quería que sus alumnos se vieran envueltos en semejante problema. Decidido. Elegiré la tarea 4. La seguridad es lo primero, para estar seguros. Y Eli finalmente eligió la tarea 4. No aceptaría ninguna oferta de reclutamiento ese día, ni entregaría el material de lectura. Simplemente esperaría la tarea oculta. Una vez que tomó su decisión, alguien llamó a la puerta. Shen gritó desde fuera de la puerta. Profesor, he avisado a los alumnos de que dejen la clase y descansen. Por favor, diríjase a la habitación de invitados. Los invitados llegarán en breve. Entendido, voy para allá. Y Eli respondió, tomó su bastón para ciegos y se levantó para marcharse. Era la primera vez que se encontraba con clanes tan antiguos procedentes de lo profundo de las montañas, así que esta vez iba a observar detenidamente cómo eran realmente estos clanes ancestrales. Poco después, Usu y su hijo ya habían llegado a las afueras del pueblo. Padre, este es el lugar. El maestro vive en este pueblo. Usu señaló el pueblo con entusiasmo y dijo. Cuando estuve en peligro antes, fue uno de los alumnos del maestro quien me salvó. Es un verdadero tesoro. Mi hijo ha prestado un gran servicio esta vez. Uai contempló la aldea, rebosante de un extraordinario encanto espiritual, y se sintió inmensamente feliz. Le invadió la idea de obtener una técnica divina de aquel experto para curar sus heridas y beneficiar al clan Tigre. Desafortunadamente, una risa fría y bastante desagradable provino de detrás. Es cierto. El séptimo hermano me ha prestado un gran servicio. Si no fuera por él, no habría sabido que existía un lugar tan bueno al pie del pico Chiyun. Cuando la voz se apagó, Usu y su hijo fruncieron el ceño. Giraron la cabeza y vieron a 4 porteadores que llevaban la silla de manos de Uyao, que se había detenido a la entrada del pueblo. Uyao bajó tranquilamente. ¿Qué haces aquí?
Usu miró fijamente a Wu Yao con rostro sombrío y preguntó con voz grave. Estoy aquí para lo que sea que tú estés aquí. A Wu Yao no le importó el tono de Usu y avanzó con una sonrisa. Un experto así no es alguien a quien puedas aferrarte. Si quieres encontrar un patrocinador, debes poder reunir suficiente capital. Me pregunto cuánto capital tienen preparado ustedes dos, padre e hijo, para convencer al experto. En cuanto se pronunciaron esas palabras, las expresiones de Usu y de su hijo se tornaron inmediatamente algo desagradables. En lo que respecta a la riqueza, era absolutamente imposible que se compararan con Wu Yao. Su linaje siempre había vivido en condiciones precarias, y ahora se encontraban prácticamente indefensos. Incluso si lograran imponer un precio que dañara gravemente su ki original, aún así sería difícil compararse con Wu Yao. Para ellos, poner estos dos precios uno al lado del otro era una clara desventaja. No te emociones demasiado pronto. Usu resopló con frialdad y replicó. Tus acciones a lo largo de estos años te han granjeado bastantes enemigos. Asociarme contigo significa ofender a muchos clanes. ¿Y qué si ofreces un precio alto? El maestro es una persona sensata. ¿Cómo podría asociarse con alguien como tú? Estás buscando la muerte. Ue, que estaba a un lado, escuchó esto e inmediatamente quiso dar un paso al frente y atacar. Wu Yao levantó la mano para detenerlo, riendo en lugar de enfadarse. Bien dicho, muy bien dicho. La mayoría de los clanes y expertos bajo mi mando probablemente han dicho cosas similares, pero al final, ¿acaso no se sometieron todos obedientemente a mí? Mientras hablaba, Wu Yao se inclinó hacia adelante, cerca del oído de Usu, y le dijo en voz baja con tono burlón. La gente sensata de la que hablas en su mayoría solo cree serlo, pero al final, el precio es demasiado bajo. Yo sé mejor que tú cuánto valen esas personas. Tras decir esto, Wu Yao soltó una carcajada, se dio la vuelta y caminó hacia el pueblo. Ya veremos. Ya veremos cuánto tengo que pagar para acabar con la persona sensata de la que hablas. Al observar la actitud bastante arrogante de Wu Yao, Usu se enfureció y lo miró fijamente, apretando los dientes. No hay necesidad de enfadarse con él. Este Wu Yao pretende sobornar a un experto con dinero. Seguro que se meterá en problemas. Ya verás, enseguida quedará en ridículo. Uai le dio una palmadita en el hombro a Usu para consolarlo. Usu no tuvo más remedio que asentir. Sin querer pensar demasiado, siguió a su padre al pueblo. Al entrar en el pueblo, Shen condujo a los dos grupos hasta la puerta de la habitación de huéspedes. Antes de abrir la puerta, Shen les dijo a todos. Más tarde, cuando vean al maestro, tengan cuidado con sus palabras y acciones. No digan tonterías ni lo ofendan. Es mejor que todos sepan cuál es su lugar. El maestro decidirá si ayuda a quien ayuda. Si insisten en forzarlo, las consecuencias serán impredecibles. Al oír esto, Usu y su hijo rápidamente juntaron las manos en señal de asentimiento, pero Wu Yao se mostró completamente indiferente. De acuerdo, deja de andarte con rodeos y llévanos a verlo. Quiero comprobar lo capaz que es este experto. Mientras hablaba, Wu Yao abrió la puerta sin miramientos y entró a grandes zancadas. Lo primero que vio al entrar fue a Li. Un humano tan joven. ¿Cómo podría ser un uf? Antes de que pudiera terminar de articular la mueca de desprecio que albergaba en su interior, una presión aterradora lo envolvió en un instante, casi debilitándole las piernas y obligándolo a arrodillarse sin poder controlarse. Atónito, Wu Yao finalmente descubrió los dos sellos del Gran Dao Supremo en el cuerpo de Li. Bajo la fuerte presión, su anterior desprecio se desvaneció al instante, dejándolo incapaz de tener más pensamientos despectivos. Estimados huéspedes, han viajado mucho y han trabajado arduamente. Por favor, tomen asiento. Li les hizo un gesto para que se sentaran y los saludó con una sonrisa. En cuanto habló, Li oyó como el grupo se sentaba rápidamente. Por el sonido, se notaba que estaban sentados erguidos y rectos, nada parecidos a personas que hubieran venido a causar problemas. Li no se daba cuenta de que, en ese momento, tanto Wu Yao como el dúo de padre e hijo, Usu, tenían la espalda empapada en sudor frío y estaban sentados completamente erguidos, sin atreverse siquiera a respirar en voz alta. Capítulo 78. ¿Alguna otra pregunta?
Wu Yao dirigió su mirada con cautela hacia Ye Li, mientras un sudor frío le corría por las mejillas. Sentía como si fuera a congelarse antes de que pudiera siquiera gotear. La presión que emanaba de Ye Li era verdaderamente asombrosa. Si bien su voz era tranquila y suave al hablar, hacía que la gente sintiera como si cargaran una montaña celestial de 3000 metros de altura sobre sus espaldas, presionando tan fuerte que apenas podían respirar. Ye Li no se había percatado de esto, ni se habría imaginado a qué se refería el sistema con mejorar la influencia lingüística. En ese momento, cada frase que pronunciaba llevaba la presión del Gran Dao Supremo. Cada palabra era como el monte Tai oprimiendo. Por no hablar de jóvenes como Wu Yao y Usu. Si expertos en la entrada a los santos como He Yunlu o el santo de la espada del cisne volador estuvieran aquí, también serían presionados hasta no poder respirar. Solo entonces Wu Yao se dio cuenta de que había idealizado a Ye Li de forma demasiado simplista. Originalmente había pensado que Ye Li era, en el mejor de los casos, un cultivador común que no podría sobrevivir en el mundo del cultivo humano y que había venido al reino Yao para ganarse la vida. Supuso que Ye Li estaba confiando en la creatividad humana para idear una técnica de cultivo muy útil para los cultivadores Yao, y que la estaba usando para buscar fama y fortuna, con la esperanza de aferrarse a un poderoso cultivador Yao. Familia. Para él, a una persona así se la podía controlar con dinero, poder o belleza. Como mucho, simplemente costaría un precio más alto. Pero jamás imaginó que aquel joven humano que tenía delante portaba en realidad 2 sellos del Gran Dao Supremo, y que sus propias palabras conllevaban la presión del Gran Dao Supremo. ¿Acaso el hecho de estar reprimido por el Gran Dao Supremo y aún así ser capaz de desatar una presión tan aterradora no significaba que esta persona ya tenía la fuerza para liberarse de los sellos del Gran Dao Supremo? ¿En qué tipo de reino debe estar un experto así? En su opinión, ni siquiera el viejo jefe del clan había sentido una presión tan aterradora. ¿Por qué un experto como él necesitaría aferrarse a algún clan? Me temo que si se hiciera público tal poder, innumerables clanes se apresurarían a servirle, solo para buscar su protección. Al ver la expresión de total asombro en el rostro de Wu Yao, Usu no pudo evitar sentir una oleada de satisfacción secreta. Bien merecido te lo tienes por ser tan moralista. Ahora estás estupefacto, ¿verdad? Ya se había encontrado con Ye Li antes, y aunque no era como hoy, donde cada palabra conlleva tanta presión, siempre había creído firmemente que Ye Li no era en absoluto un experto cualquiera, ni tampoco alguien que buscara fama y fortuna y que pudiera ser comprado con meros beneficios. Desde el momento en que recibió el interesante material de lectura, el clásico del cambio músculo-tendón, se convenció de que Ye Li no estaba tratando de aferrarse al clan del Tigre de Oro Negro, sino que iba a traer bendiciones y cuidado al clan del Tigre de Oro Negro. Con semejante falta de respeto como la que demostró Wu Yao, ¿cómo podría tener éxito? Tras un buen rato, Wu Yao finalmente se recuperó de la sorpresa. Respiró hondo y dijo con la mayor calma posible. Me gustaría invitarle, señor, a que me ayude a lograr grandes cosas. Por favor, dígame su precio. Mientras esté dentro de mis posibilidades, no negociaré. En cuanto se pronunciaron esas palabras, tanto el padre como el hijo Usu esbozaron una mueca de desprecio. Wu Yao, oh Yao, eres realmente terco. Pensé que desde que conociste al maestro, habrías abandonado esos pensamientos vergonzosos, pero al final, todavía estás pensando en usar dinero para sobornarlo. Usu lo ridiculizó con absoluto desdén. ¿Crees que al maestro le importa tu apestoso dinero? Con las habilidades del maestro, hay muchísima gente que se apresura a enviarle dinero. ¿Crees que le falta tu parte? No tienes ni pizca de sinceridad. Wu Yao se emocionó profundamente. Si hubiera sido en cualquier otro momento, si alguien se hubiera atrevido a decirle eso, sin duda habría replicado sin piedad, utilizando un precio astronómico que dejaría a la otra parte sin palabras para callarlos. Pero esta vez, no tenía confianza. Usu tenía razón. Había muchísimas personas y fuerzas deseosas de seguir a un experto de tan alto nivel. Me temo que si Ye Li tan solo abriera la boca, innumerables clanes le ofrecerían tesoros incalculables, y su contribución no se consideraría sinceridad alguna. Tras un momento de silencio, Wu Yao tuvo que apretar los dientes y obligarse a replicar. ¿Y qué hay de tu sinceridad?
Es fácil hablar, pero ¿por qué no muestras algo de sinceridad para convencerme? No hace falta que hables tanto. Usu puso los ojos en blanco al mirar a Wu Yao, luego se levantó y caminó respetuosamente hacia Li. Profesor, le devolví el folleto que me dio a mi padre para que lo viera. Después de leerlo, le interesó mucho, así que hoy vino específicamente para pedirle su ayuda. Nos gustaría pedirle que nos aclare las partes que no entendemos, para que podamos transmitir su obra maestra a otros miembros del clan en el futuro. Al escuchar las palabras de Usu, Wu Yao no pudo evitar sonreír con desdén para sus adentros. Pensó que, al pedir una técnica de cultivo con tanta desvergüenza delante de semejante experto, sería un milagro que no le arrojaran un balde de agua fría. Sin embargo, contrariamente a lo que esperaba, Li no solo no se negó, sino que sonrió con gran satisfacción. No se puede considerar mi obra maestra, ni hay necesidad de buscar orientación. Simplemente échale otro vistazo primero. Si hay algo que no entiendes hoy, pregunta. Al oír esto, el padre y el hijo Usu se llenaron de alegría. Ya habían confirmado previamente que no podían cultivar por sí solos el clásico de transformación musculotendinosa que les había dado Li. Solo podían hacer circular su energía bajo la guía de Li. Ahora que podían ser guiados personalmente por Li, seguramente lograrían los mejores resultados. Padre e hijo no dijeron ni una palabra más e inmediatamente sacaron el libro El clásico del cambio muscular y tendinoso para leerlo. Efectivamente, leer el clásico del cambio musculo-tendinoso esta vez fue una experiencia completamente diferente. Una oleada de iluminación inundó sus corazones, y el método completo de circulación de energía y el método de cultivo quedaron grabados en sus mentes. En apenas unos instantes, Wei sintió claramente que las heridas de su cuerpo se estaban recuperando a una velocidad asombrosa, y su cultivo, que originalmente estaba casi completamente paralizado, también se estaba recuperando a medida que sus heridas sanaban. En menos tiempo del que tarda en consumirse una varita de incienso, todas sus heridas desaparecieron y su cultivo alcanzó su anterior nivel máximo. Reino. El padre y el hijo Usu estaban rebosantes de alegría, y Wu Yao, que observaba desde un lado, se quedó estupefacto. En aquel entonces, el cultivo de Wei se había visto perjudicado por sus propias acciones, fruto de un plan minucioso y meticuloso. En teoría, a menos que un dios descendiera a la tierra, nadie en este mundo debería haber podido curarlo. Sin embargo, en ese preciso instante, ante sus propios ojos, en tan poco tiempo, Li ni siquiera había movido un dedo, y Wei ya se había recuperado como si nada hubiera pasado. Este método había superado por completo su capacidad de comprensión. Este alumno es un poco torpe y antes tenía muchos malentendidos. Hoy, delante del profesor, por fin lo entendí. La verdad es que antes no me esforcé lo suficiente. Espero que el profesor no se ría de mí. El padre y el hijo Usu apresuradamente ahuecaron sus puños hacia Li. No te rías, no te rías. Es perfectamente normal no entender el significado después de leerlo una sola vez. Me alegro de que ahora lo hayas entendido. Li agitó la mano y sonrió. Ahora que las dudas están resueltas, hablemos de lo que realmente importa. Al oír esto, todos aguzaron rápidamente el oído y concentraron toda su atención. Claramente, Li estaba a punto de tomar una decisión. Por mi parte, puedo comprender a grandes rasgos la intención detrás de sus recientes visitas. Tengo algunas reflexiones al respecto, y se las expresaré directamente, esperando que puedan comprenderlas. Li se aclaró la garganta y dijo, en mi humilde opinión, todos ustedes son una sola familia. Realmente no hay necesidad de pelear y arrebatarles nada a los demás. Dado que la sangre es más espesa que el agua, ¿por qué involucrarse en tales intrigas? Mi intención es pedirles a todos que regresen a casa y me transmitan un mensaje. Me gustaría reunirme con la persona a cargo de su familia y hablar directamente con ella. Si a su familia no le importa, compartiré con todos ustedes los materiales didácticos y el conocimiento que poseo. Me gustaría saber qué opinan al respecto. Capítulo 79. Misión oculta. Al oír estas palabras de Li, ni Wu Yao ni el dúo de padre e hijo, Usu, pudieron mantener la calma. Para ellos, esas palabras tenían dos significados completamente diferentes.
Para Hu Yao, esto no era solo un rechazo a su reclutamiento, sino una declaración de que se posicionaba en el bando contrario. A lo largo de los años, había orquestado meticulosamente muchas cosas. Había reprimido numerosas ramas dentro del clan utilizando diversos métodos: coacción, seducción, soborno y reclutamiento. Para entonces, su influencia se extendía no solo por el clan Tigre de Oro Negro, sino por todo el clan Tigre. Si las cosas seguían desarrollándose de esta manera, una vez que el antiguo jefe del clan renunciara, él se convertiría naturalmente en el nuevo jefe del clan, y todo el legado y los recursos del clan Tigre caerían en sus manos. Pero si Eli realmente contactó con el viejo jefe del clan y le entregó esta divina técnica de cultivo al clan Tigre, sería su fin. Sin duda, había percibido los cambios ocurridos en Huai. Heridas que deberían haber sido incurables se habían curado en lo que tarda en consumirse una varita de incienso. Era lógico pensar que incluso las heridas del viejo jefe del clan tenían una completa posibilidad de curación. Si ese fuera realmente el caso, ¿acaso todos esos miembros de su clan a quienes había perjudicado y reprimido en secreto, que se atrevieron a estar enfadados pero no se atrevieron a hablar, no podrían recuperarse y volver a su máximo potencial? Una vez que eso sucediera, todos sus esfuerzos durante estos años habrían sido en vano. Para el dúo de padre e hijo de Usu, sin embargo, las palabras de Eli fueron una noticia fantástica. Originalmente, su intención era persuadir al jefe del clan para que se sometiera a la tutela de Eli en nombre del clan. Una técnica de cultivo tan divina fue suficiente para conmover al jefe del clan. Pero la respuesta de Eli sonaba como si quisiera cooperar con el clan Tigre en igualdad de condiciones para beneficio mutuo. Para el clan Tigre, esto era realmente ventajoso, sin ningún inconveniente. Si realmente pudieran llegar a un acuerdo, la fuerza del clan Tigre sin duda se dispararía. Ambas partes intercambiaron una mirada y, básicamente, confirmaron lo que pensaban la otra. Cuando el dúo de padre e hijo de Usu miró a Hu Yao, sus ojos reflejaban claramente una amenaza, como si dijeran: si te atreves a impedir que el maestro se reúna con el jefe del clan, nuestra familia jamás lo dejará pasar. Hu Yao se encontró inmediatamente en un pequeño dilema. También comprendió que probablemente este asunto ya no se podía detener. Huai había recuperado su fuerza máxima y no sería fácil hacerlo callar. Incluso si tuviera la capacidad de someter a la familia de Usu, requeriría un esfuerzo considerable y, sin duda, no se lograría en 1 o 2 días. Una vez que el asunto estallara, sería aún más problemático. Por ahora, no le quedaba más remedio que esperar que él y el viejo jefe del clan no lograran llegar a un acuerdo. Después de todo, Eli era un forastero, y resultaba un tanto inapropiado que interviniera en los asuntos internos del clan Tigre con tanta fanfarria. Además, esta técnica de cultivo era tan profunda que resultaba sospechoso que Eli estuviera dispuesto a sacarla a relucir con tanta ligereza. Existe un dicho que afirma que siempre que algo es anormal, debe haber un demonio detrás. Al comprender este punto, aún tenía mucho margen para argumentar ante el viejo jefe del clan. Tras reflexionar un momento, Hu Yao finalmente decidió dar un paso atrás. Señor, es usted muy generoso y lo admiro profundamente. Ya que ha tomado una decisión, que así sea. No lo molestaré más y me retiro. Mientras hablaba, Hu Yao se levantó para marcharse, con la mente llena de pensamientos sobre regresar al clan lo más rápido posible para hacer preparativos ante cualquier eventualidad. ¿Ya te vas? Y Eli suspiró suavemente con cierto pesar. Originalmente pensé que, dado que todos ustedes son parientes de mi alumno, Uji, los invitaría a quedarse hoy para que ustedes, hermanos, pudieran ponerse al día. En cuanto pronunció esas palabras, los pasos de Hu Yao se detuvieron bruscamente, y su cuerpo tembló casi incontrolablemente. Uji. Así es, todavía estaba Uji. Aunque la rama de Uji hacía tiempo que había abandonado el clan, ahora que tenía un maestro tan impresionante, querer regresar al clan ancestral sería de lo más sencillo. La rama de Uji era originalmente la que el viejo jefe del clan más valoraba. Si el padre de Uji no hubiera tenido ambición de poder y se hubiera mudado lejos, probablemente ya habría asumido el puesto de jefe del clan.
Ahora que Ili traía consigo una técnica de cultivo divina y buscaba discutir la cooperación con el viejo jefe del clan, temía que si Uji regresaba con éxito al clan ancestral, la atención del viejo jefe del clan se centraría por completo en Uji. Toda su meticulosa planificación a lo largo de estos años se iría al traste. No, bajo ningún concepto podía permitir que Ili y el viejo jefe del clan se reunieran sin problemas, y mucho menos podía permitir que Uji regresara al clan con éxito. Tenía que tener todo listo antes de que todo esto sucediera. Wu Yao endureció su determinación interiormente y tomó una decisión de inmediato. Entonces, reprimiendo el pánico y la agitación que sentía, se volvió y respondió con una sonrisa. Dejémoslo para otro día. Todavía tengo algunos asuntos pendientes en casa. Cuando venga a visitarme, señor, podremos hablar entonces. ¿Es así? Muy bien. Le pido, joven amo, que le transmita un mensaje. En unos días haré una visita y entonces le haré un favor. Y Ili no lo detuvo, sino que asintió y respondió con una sonrisa. Será entregado. Wu Yao respondió, se dio la vuelta y se marchó, sin mostrar ninguna intención de quedarse ni un momento más. La marcha de Wu Yao de esa manera dejó algo disgustado al dúo de padre e hijo. Usu. Profesor, este tipo siempre ha sido un engreído. Por favor, no se lo tome a pecho. Usu resopló con frialdad. No se preocupe, maestro, me pondré en contacto con mi familia ahora mismo para avisar al jefe del clan de que viene de visita, para evitar que este tipo diga tonterías delante del jefe del clan. Wei también intervino desde un lado. Suerte tiene razón. Ese mocoso de Wu Yao es demasiado ambicioso. A lo largo de los años, ha estado constantemente tratando de ganarse a la gente y ganar influencia para sí mismo. El jefe del clan lleva mucho tiempo guardándole rencor. En mi humilde opinión, por favor, hagan los preparativos lo antes posible y regresen con nosotros, padre e hijo, para reunirse con el jefe del clan. Al hablar de esto, la voz de Wei hizo una pausa y luego cambió de tema. En cuanto al sobrino Uji, no hay necesidad de apresurarse. Si el jefe del clan logra superar la crisis actual, muchos de los disturbios en el clan desaparecerán. En ese momento, el sobrino Uji podrá regresar al clan, lo que al menos será mucho más seguro. Tan pronto como el padre y el hijo terminaron de hablar, el sistema envió una notificación. Misión oculta activada. Dirígete a la sucursal principal del estudiante Uji, visita a la persona encargada de la sucursal principal y entabla una relación amistosa con ella. Artículos disponibles. Material de lectura interesante 02, material de lectura interesante 03. Artículos adicionales recomendados. Algunas especialidades locales. Al oír la indicación, a Ili se le ocurrió una idea. Tal como lo había previsto, esta misión oculta consistía en dejar de lado las luchas internas entre estos linajes directos y establecer relaciones diplomáticas directamente con todo el clan principal de Uji. Tienen razón. Sin embargo, ya que vamos a hacerles una visita, es lógico prepararles algunos regalos. ¿Qué les parece esto? Ustedes se quedan aquí hoy, me dan tiempo para prepararme y mañana los acompañaré. ¿Qué les parece? Al oír que Ili había aceptado, el dúo de padre e hijo de Usu se llenó de alegría y asintió apresuradamente. Todo se hará según las órdenes del maestro. Este alumno avisará a casa inmediatamente. Estoy seguro de que cuando el jefe del clan se entere, se alegrará mucho. Wei se puso de pie emocionado, sacó un dispositivo de transmisión de sonido y salió para enviar el mensaje, transmitiendo así esta fantástica noticia al clan. Ili también se levantó y se estiró, luego le sonrió a Usu. Ve a descansar por ahora. Tú y Uji deberían tener una buena charla como hermanos. Después de reunirnos con el jefe de tu clan mañana, hablaremos sobre el asunto de Uji. Gracias por su molestia, profesor. Usu asintió apresuradamente y se retiró respetuosamente. Después de que Usu se marchara, Ili finalmente esbozó una sonrisa de alivio. Benefactor, en aquel entonces me confiaste a Uji. Ahora, lo enviaré a casa sano y salvo y calmaré los ánimos de tu familia. Si tienes algún conocimiento en el más allá, descansa en paz. Capítulo 80. Jefe del clan Oro Negro Pico Liuyun, ciudad de Liuyun.
El enorme patio situado en el centro de la ciudad era la zona central del clan del Tigre de Oro Negro, donde se concentraban el salón ancestral, el gran salón de asambleas y la residencia del jefe del clan. El edificio de piedra azul más grande del patio parecía una fortaleza torre de vigilancia, tan sólido como una roca. Esta era la residencia del clan del Tigre de Oro Negro. Jefe del clan. El último piso de la torre de vigilancia no tenía habitaciones separadas. Todo el espacio se había convertido en una enorme sala de meditación. Esta sala carecía de ventanas, pero sus paredes estaban brillantemente iluminadas, como si fuera de día. Dentro, apenas se percibía la alternancia entre el día y la noche en el exterior. Este era el lugar donde el jefe del clan se retiraba para meditar. En el centro mismo de la sala de meditación estaba sentado un anciano de pelo y barba grises, el actual jefe del clan Tigre de Oro Negro, Uben. Aunque su rostro estaba envejecido, aún conservaba una gran majestuosidad. Su cuerpo era extremadamente frágil, solo piel y huesos. Mirando solo su cuerpo, sin prestar atención a su rostro, parecía un simple esqueleto. Tos. PFF. De repente, Uben tosió violentamente y un chorro de sangre fétida salió disparado de su boca. Su tez palideció al instante, su aspecto envejeció visiblemente un poco y su cuerpo se marchitó aún más. Así que, después de todo, realmente es imposible, murmuró con voz ronca, un destello de decepción e impotencia cruzó por sus ojos, y arrojó despreocupadamente a un lado el pergamino de la técnica de cultivo que había extendido sobre sus rodillas. El suelo de la sala de meditación ya estaba cubierto de pergaminos de todo tipo. Uben presentía que su fin se acercaba. Si no lograba liberarse de las ataduras de su cultivo, su tiempo de vida restante probablemente se contaría en días. Lamentablemente, sus heridas habían estancado su cultivo en la cima del hueso divino. Por más métodos del clan Tigre que intentara, no lograba completar este último paso. En cambio, sus heridas internas se hacían más evidentes, la carga se volvía más pesada y la presión aumentaba, hasta el punto de que, hoy en día, ni siquiera podía hacer circular su técnica de cultivo durante el tiempo que tardaba en quemarse una varita de incienso antes de que sus órganos internos ardieran, su sangre fluyera en sentido contrario y fuera incapaz de operar la técnica por completo. Uben se sentó desplomado en el suelo, sintiéndose bastante débil, y suspiró profundamente, con el rostro lleno de amargura. Pensar que él, el digno jefe del clan del Tigre de Oro Negro, el emperador que gobernaba sobre el clan del Tigre, había sido una vez tan glorioso e ilimitado. Pero hoy, no solo había llegado a esta situación tan lamentable, sino que el clan también sufría constantes conflictos internos. Sus propios descendientes directos conspiraban entre sí, e incluso aquellos clanes y fuerzas que antes habían sido leales al clan del Tigre comenzaban a flaquear, tomando partido, como si estuvieran a punto de apoyar a un nuevo rey. Lo odiaba. Sin embargo, por desgracia, ahora era impotente para actuar a pesar de su voluntad. Tararear. De repente, recibió un mensaje a través de su dispositivo personal de transmisión de sonido. Uben sacó la ficha con cierta impaciencia, pensando que probablemente se trataba de otro asunto problemático del clan que requería su atención. Inesperadamente, al conectar la llamada, escuchó la voz de Usu al otro lado de la línea. Abuelo, buenas noticias. Magníficas noticias. ¿Ah? ¿Qué buenas noticias hay? Uben soltó una risita. Entre sus muchos nietos, Usu siempre había sido el más disciplinado y educado, nunca decía tonterías y era el más confiable. Si Usu podía ser tan feliz, sin duda debía haber buenas noticias. Informándole al abuelo, mi padre y yo hemos encontrado a un experto sin igual. Esta persona posee una habilidad divina y curó fácilmente las heridas de mi padre. El cultivo de mi padre ha vuelto a la cima. ¿Es eso cierto? Al oír esto, Uben se llevó una grata sorpresa. Él conocía mejor que nadie las heridas de Wei, causadas por el plan malicioso de alguien. Habían agotado todos los métodos del clan Tigre sin poder curarlas, así que su recuperación era, sin duda, una gran alegría. Es absolutamente cierto. No solo eso, sino que ese experto recibió una vez la gracia de salvarle la vida del segundo tío. Antes de fallecer, el segundo tío le confió al segundo hermano Uji a ese experto.
Ahora, es el maestro del segundo hermano y desea establecer relaciones con nuestro clan del tigre. Usu añadió con entusiasmo. Ya hemos llegado a un acuerdo con ese experto. Volveremos mañana. El experto dijo que le gustaría visitarte personalmente y charlar contigo. Las buenas noticias que Usu le transmitió una tras otra dejaron a Uben sin palabras por un momento. Un experto sin parangón, poseedor de habilidades divinas capaces de curar heridas incurables, y el linaje de Uji, que había estado alejado del clan durante muchos años sin noticias suyas, en este momento en que estaba casi desesperado, le habían traído de repente un rayo de esperanza. Aun con su naturaleza bondadosa, forjada durante años de gobierno del clan del tigre, no pudo evitar ser tomado por sorpresa. Bien. Parece que muchas cosas aún pueden mejorar. Suer, dile a tu padre que ustedes dos deben invitar a esta persona al clan. De inmediato haré los preparativos para recibir a esta persona con los más altos estándares de hospitalidad de nuestro clan tigre. Uben recobró el sentido y se apresuró a dar instrucciones. No te preocupes, abuelo, yo me encargaré. Sin embargo, hay otro asunto que te pido que tengas en cuenta. El tono de Usu cambió, volviéndose un poco más cauteloso. El hermano mayor también lo sabe. Estuvo aquí hace un momento, pero no logró reclutar a ese experto, así que se fue primero. Supongo que pronto regresará al clan para informarte. Sospecho que el gran hermano intentará por todos los medios impedir que conozcas a esta persona. No me atrevo a tomar una decisión al respecto por mi cuenta, así que te pido tu opinión. Al oír esto, Uben dejó escapar un resoplido frío. HMPH. Ese mocoso de Wu Yao me está dejando cada vez más en el ojo público, a mí, su abuelo. No importa, ustedes dos traten bien a ese experto y nos vemos mañana. En cuanto a ese mocoso de Wu Yao. Uben hizo una pausa, su rostro se ensombreció aún más. Ni siquiera he ajustado cuentas con él por las cosas que ha estado haciendo a mis espaldas durante todos estos años. Lo entiendo, abuelo. Nos vemos mañana. Tras recibir esta respuesta, Usu se sintió completamente seguro. No dijo nada más y colgó el dispositivo de transmisión de sonido. Al guardar la ficha, el rostro de Uben recuperó visiblemente algo de ánimo. El cielo no me ha abandonado. Levantó la vista y se echó a reír a carcajadas. Si las heridas de Wei pudieran curarse y pudiera regresar a la cima, seguramente sus propias lesiones internas no serían ningún problema. Sin mencionar que ayudaría a que su cultivo avanzara aún más, si tan solo estas heridas pudieran borrarse, ¿por qué preocuparse por no alcanzar su reino? ¿Por qué preocuparse de que le quedara poco tiempo? Mientras él pudiera recuperarse, las luchas internas del clan tigre no serían ningún problema. Al pensar en esto, Uben no pudo evitar sentir mucha expectación. Clan. Fuera de la sala de meditación, un golpe en la puerta interrumpió repentinamente los pensamientos de Uben. Acto seguido, se escuchó una voz que le disgustó bastante. Señor jefe del clan, el joven maestro solicita una audiencia, pues tiene un asunto urgente que comunicar. Entendido, que espere en el salón principal. Uben respondió con voz grave. Hizo un gesto con la mano, se puso la túnica digna de un jefe de clan y salió de la sala de meditación. Originalmente, había pensado que si Yao era honesto y mantenía un perfil bajo después de regresar a casa, no perseguiría nada temporalmente y discutiría todo después de reunirse con ese experto. Pero Wu Yao no era nada honesto. Había regresado apresuradamente, queriendo impedir que se encontrara con Ye Li. Sus verdaderas intenciones eran evidentes. Dado que Wu Yao estaba tan ansioso por obtener un resultado, hoy se lo proporcionaría. Gracias por ver. Si aún quieres ver más novelas de este estilo, suscríbete, comenta y dialoga en los comentarios. Para apoyarme, eso me apoya mucho y te lo agradecería. Ciegos, pero el sol entra en el aula. Sombras que aprenden la primera palabra. Un paraíso en la montaña. Luego una voz que a mi puerta llama. No son niños, son dioses.